He tenido 3 duelos completamente distintos. El primero, pérdida absoluta de un momento a otro. El segundo, sabiendo que venía. Con mi hermano, que fue súbito, y ahí yo entendí lo que yo no pude vivir a los 4 años. Porque uno duela solo lo que ha amado. Lo que no amaste no lo vas a duelar. Y sé que la muerte cuando venga, ojalá que me toque rápido la puerta y, en fin, deje a todo el mundo en paz alrededor mío. Pero sí hay que pensar en ello. Siente el calor que el sol te quema y deja atrás todos tus problemas. Ahí vive hoy. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Es un placer, es una bendición saber que usted está al otro lado interesado más sobre lo que es la salud mental. Yo soy Daniela Neves y esto es Mentes Libres. El día de hoy vamos a hablar de un tema que quizás en nuestra sociedad solamente lo asociamos con la pérdida de un familiar y de un ser querido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre el duelo, pero el duelo en verdad es un proceso de adaptación emocional frente a una pérdida. Puede ser efectivamente la de un familiar, pero también la pérdida del trabajo, el fin de una relación, el fin quizás de los estudios o pasar a otra etapa de nuestra vida. Hoy nos va a acompañar Mónica Delta. Mónica es una periodista súper, hiper conocida, de hecho, la periodista más influyente del país. El año pasado le hicimos un reportaje maravilloso en Reporte Semanal. Mónica, bienvenida y gracias por acompañarnos. Ariel, un placer, la verdad, muy grato, además de hablar de cosas que son verdaderamente importantes para el ser humano. No, Mónica, gracias a ti. Y eso es importante, ¿no? Poder abrir el corazón, ver más allá de las pantallas de Latina y poder expresarnos como todos los seres humanos con emociones y con sentimientos. Por eso también nos acompaña Sandra Barbero. Ella es psicóloga clínica, especialista de hecho en logoterapia y tanatología, que nos va a dar esta apertura frente a los procesos de duelo. Así es, Daniela, gracias por la invitación y bueno, un placer y un lujo estar en esta mesa, realmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Empezamos con algo que a ti te tocó vivir desde muy pequeña. Tenías 4 años cuando pierdes a tu papi. Sí, es mi primer contacto con la pérdida. A ver, vamos a poner en contexto para que la gente pueda entender, ¿no? Y seguramente se va a identificar. Evidentemente hay muchas personas que, como yo, pierden de una forma u otra a muy temprana edad a uno de los seres con el que naces como referente, ¿no? Siempre es muy difícil. Yo soy la cuarta de 5 hermanos, la primera mujer después de 3 hermanos hombres. Mi padre y mi madre eran una pareja extraordinaria y, claro, mi madre tenía 36 años, mi papá tenía 10 años más que ella, entre 8 y 10 años más que ella, y yo fui muy esperada dentro de mi familia. Creo que esa sensación también cuaja desde el momento que empieza la vida, ¿no? En el vientre de tu madre. Mi padre solía ir a trabajar en la mañana, regresar a almorzar a casa, echarse una siesta y llevarse a su hijita querida a que lo acompañe en esa siesta. Y ese momento, un 18 de julio del año 63, pues comenzó a temblar, no sabía qué pasaba, yo bajé en mi inocencia de la cama al primer piso, mi madre estaba en la cocina, le dije, mi papá tiene frío, mi mamá subió con una manta y mi papá se estaba muriendo de un infarto. Entonces, simple y llanamente yo ya no recuerdo qué pasó en el minuto siguiente, porque estaba también mi hermano mayor, que tenía 18 años, y empieza la confusión y a mí me sacan de ese escenario. Y aparezco en la casa de una tía. Y se acabó. Y se acabó. O sea, empezó una situación completamente distinta, con una ausencia muy grande, que nunca supe explicar hasta muy entrada a la adultez, con un vacío enorme. Pero ¿qué me dijeron a mí? Porque claro, en fin, nadie nace sabiendo, ¿no? Me dijeron, tu papá se fue, tu papá está en un avión, tu papá se fue de viaje. Entonces imagínate tú, buscando ese contacto con ese papá que era tan presente y de un momento a otro desaparece. Ahora,
Sandra, me gustaría, digamos, hablar sobre el tema de la muerte en esa edad. Sí. Digamos, yo soy madre, de hecho, hemos tenido que vivir una muerte cercana con mis hijos, de hecho, y era difícil decirle a mi hija qué es la muerte, pero es algo tan real y es algo que suele suceder. ¿Cómo tratar el duelo en esos momentos? Porque, claro, Mónica tenía esta visión de que iba a volver, o sea, hay una esperanza de, cuando la realidad es otra. Qué importante es en el contexto del niño, ¿no? Porque depende la edad también, ¿no? Depende la edad y de la o sea, cómo la mente trabaja ese concepto, que obviamente a los 4 años, en el caso de Mónica, ¿no? Es muy difícil porque el niño a los 4 años es concreto. O sea, Claro. su pensamiento es concreto, ¿no? O sea, entonces es lo que existe es lo que es, y si no es, no hay, no existe, ¿no? Por eso, sí es importante, por un lado, pensar que el niño resuelve más rápido, pero si es que los padres, o quien esté alrededor del niño, realmente le ofrecen un contexto de pérdida adecuada a esa edad. Por lo general lo que se hace es lo que dijo Mónica, sacarlo al niño. O sea, no veas la certeza más grande que existe, Ujú. ¿no? Porque Exacto. es la certeza más grande que existe. O sea, No está. vamos a ponerte de espaldas a eso. ¿Sí? Entonces, y después vamos a ver cómo te tenés que encontrar con esto en algún momento, ¿no? O sea, lo que hay que cambiar justamente en el adulto, ¿sí? Que acompaña al niño, es justamente eso. Aunque suene lo que digo totalmente, digamos, lo contrario de lo que hacemos, es enfrentarlo al cambio. Muchos años, o sea, me acuerdo cuando era chica, había un experimento que nos hacían hacer en el colegio, allá, nos hacían hacer, no sé si, bueno, por ahí ustedes, nos hacían hacer un insectario. Sí, claro. ¿No? Sí, ¿No? yo En recuerdo eso. En nuestra época, probablemente. Mónica, nuestra época. Y en esa época a mí me mandaron a juntar unas larvas que eran, había que ponerlas en hojas de mora. Ujú. Y después había que poner una tela encima, ¿no? La profesora realmente... Entonces nosotros decíamos, ¿qué va a pasar ahí? Y nosotros veíamos que ese animalito, que era un gusanito así, de repente era una cosa rarísima, una transformación. De repente se convirtió en una mariposa. Eso, yo pienso que esa profesora era de avanzada, porque de alguna manera nos hizo observar la transformación. Yo pienso, ¿sí?, que es importante en la niñez hacer observar las transformaciones y sobre todo el deterioro. Porque el tema, en el caso puntual de la pérdida, de la muerte súbita, como en el caso del papá de Mónica, ahí no hay deterioro. Entonces el contexto de esa pérdida es más difícil. De repente jugaba y de repente ya no está. Ese contexto rompe los patrones que nosotros tenemos, ¿no? Todo el mundo nuestro es patrón, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, do, re, mi, fa, sol. Entonces se supone que ese patrón en algún momento se rompe. Y en tu ¿no? caso, Mónica, tú comentabas, tu mami era súper joven. Claro. 5 hijos. Era increíble pensar que un hombre de 40 años muriera. Exacto. Tenía exactamente 44 años. 44 años. Y mi madre tenía 36. Mi madre se había casado a los 17 años. Entonces, evidentemente, ¿no? Esto no estaba Para nada. en ninguna bola de cristal. Claro. Y la transformación no solamente fue, como digo, la ausencia, sino cambió todo. De un día para otro, de un minuto para otro. Y claro, cada uno de nosotros, mi hermano mayor estaba a punto de ingresar a la universidad, ya no lo pudo hacer. El segundo inmediato terminaba el colegio. El tercero era el sándwich. Y tenía una hermanita de 1 año que acababa de nacer. O sea, decir. Entonces, mi madre frente a eso, con una ausencia, cambiándonos de casa, de situación económica y de todo. O sea, la sensación de vacío se desarrolló, yo creo, y ahora lo entiendo porque he conversado con mis hermanos, de una manera completamente distinta en cada uno. Unos de negación, de rebeldía, de reacción frente al mundo, Claro. y otros de cosas que no puedes explicar, de vacíos que te mantienen en la vida, en algunos casos tratando de buscar en donde fuere para poder llenar esos vacíos. Y en otros casos una tristeza profunda
que pueden haber tenido más de uno dentro de esa familia. Y mi madre también intentando salir adelante. Claro, de hecho, ¿no? yo creería que tu madre hasta se olvidó de sentir ese dolor, ¿no? Para enfocarse en usted y en su bienestar. No lo sé, pero sí, era... nunca imaginé en la cabeza de mi madre qué pudo haber pasado a partir de ese momento. Cuando viene la enfermedad de mi madre, que es una enfermedad muy dura, allí es donde yo siento que dentro de la necesidad por la enfermedad de observación, veo lo que ella había vivido en el transcurso de toda su vida. Es decir, una cosa impresionante, o sea, ella tenía una enfermedad, era esclerosis lateral amiotrófica, donde permaneces inmóvil y solamente te queda tu cabeza de una manera donde incluso el pensamiento es más agudo. Entonces, allí es donde yo me di cuenta, ya yo, una persona mayor, que ella había tenido una vorágine de momentos en la vida y que por alguna razón estaba en una situación de absoluta observación en relación a nosotros, hasta que nos dejó a todos en paz. Una cosa impresionante, de una capacidad muy, muy grande. Aprendimos mucho en esos 5 años donde ella estuvo en esa situación. Y el sentido de la pérdida con ella fue, obviamente, una tristeza muy profunda, ¿no? Se corta el cordón umbilical, pero ella había sido, pues, la gran fortaleza de todos nosotros. Ahora, con este diagnóstico de tu mami, de hecho, tú no te encontrabas acá. No, yo estaba en Estados Unidos y el dolor fue espantoso. Ahí sí. O sea, ahí sí lo pude ubicar. Identificar, sentir, o sea, y dije, para adelante, ahí tomé la decisión de regresar al Perú. Ahora, Sandra, justo lo que está diciendo Mónica, qué importante es identificar. Qué significativo la enfermedad de tu mamá, porque esa parálisis que no pudo desarrollar en el momento de la partida, la desplazó. Exacto. Hasta años después, ¿no? Cuando todo estaba construido. O sea, el duelo, ahí está. Esos conflictos que no podemos elaborar en su momento, porque eso es un bioshock donde te cambia la biología, sí. O sea, cambia la biología ahí. Ahora, el cuerpo es sabio. El cuerpo en ese momento dijo, no, ahora no es momento. Hay 5 niños, no es momento de elaborar emociones, de elaborar pensamientos, nada. Ahora hay que, digamos, contener, sostener, y quedó desplazado hacia años posteriores, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Hasta que se aseguró que todos estaban, ¿no? Claro, quedó como el único pilar, lo que acabas de decir, esa fortaleza, ¿no? Así es. Ahora, de pronto, sí. Un proceso larguísimo. Larguísimo. A ella le dieron 2 años de vida desde el momento del diagnóstico, que además fue duro porque no daban. Nosotros creíamos que ella había entrado en una depresión profunda. Y comenzamos aquí en Estados Unidos a ver por diagnósticos, ¿no? Hasta que nos dieron el diagnóstico final, nos dieron 2 años de vida. Mi mamá duró 3 más, o sea, 5 en total. Y en el momento que falleció estábamos los 5 completos. Y mi madre no expiró hasta que no estuviéramos los 5 completos. Ahora, eso es algo que... Duelo anticipado también el de claro, ustedes, ¿no? Yo no sé si está Había comprobado, tú me dirás, Sí. pero las personas que sienten que van a partir, de hecho lo viví con mi abuelita, como que esperan que estén todos reunidos. Yo no sé, no está comprobado científicamente, pero, o decirle también, ya no va a venir tu hijo que está en otro lugar, y como que sienten esa paz, esa tranquilidad de partir entre todos. Hay un ámbito que, bueno, que como todo en la vida, y como dicen muchos de los filósofos existenciales, que son los que investigaron este tema del sentido de la muerte, ¿no? Entra en el escenario del misterio. El misterio no hay que indagar en un misterio, simplemente es. Entonces, el ámbito no el de la muerte en sí, sino no en el momento del morir, sino lo que sucede antes, ¿sí? Antes es un proceso. Los que tienen un trabajo realizado, mira, y de muchos años, son los tibetanos. Por eso yo digo, la muerte uno la tiene que ir como, en realidad mirando en lo antropológico,
en cómo el hombre ha manifestado, ¿no? Pensemos que los primeros humanos, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron, fue enterrar. Y arriba le metieron una piedra, ¿no? O sea, que es la famosa lápida, ¿no? Y ahí es como la significación de decir, es que este que está ahí no va a volver, elabóralo. Hay comunidades en distintas partes del mundo que aún la ritualización nos sirve justamente para ir elaborando y acompañando al que se va. Porque no hay soledad más grande que esa, que en el momento donde realmente la ciencia dice basta, la ciencia llega al doctor y te dice no hay nada más que hacer. Y el médico es como que dice, ¿no? El moribundo queda solo. Queda solo. La familia viendo qué hacer, porque siempre todo ese proceso es muy caótico, como Mónica lo describía recién. Nos mudamos, cambiamos, nos vamos de ciudad, nos vamos de país, o sea, ¿qué hacemos? Entonces, mientras tanto, ahí está el moribundo, ¿sí? Solo. Si uno no tiene una buena relación consigo mismo, por eso es tan importante el trabajo personal de cómo te llevas contigo, porque te vas a necesitar. En ese momento donde nadie te puede acompañar, bueno, ahí está el tanatólogo, ¿no? La disciplina esta que recién mencionabas. Cuando la ciencia se retire, llega otro escenario donde hay mucho que hacer. Porque ese escenario nadie lo quiere ver. El deterioro nadie lo quiere ver. Eso es lo más angustiante. Me acuerdo una persona que acompañé que decía, la que está ahí no es mi mamá. Me dijo, eso es una bolsa de huesos. Esa mujer, la mamá, no falleció hasta que su hija no la volvió a acariciar. Porque la hija no la acariciaba, porque le daba impresión su madre. Porque decía que eso era una bolsa de huesos. Digo, no, ahí está tu madre. Recupérala, abrázala, bésala, reza con ella como ella rezaba. Cuando ella vuelve a conectar con su mamá, ¿sí? La madre muere. Eso es lo que vos decías. Hay algo que siempre sucede, ¿no? Como decía Mónica, hasta que los 5 no estuvimos, la persona no se va. Creo que es parte un poco de todo este proceso que es un misterio. Claro. Y Mónica, tú estabas en Estados Unidos, que es lo que te comentaba, decides volver por tu mami y por la situación en la que estaban enfrentando ustedes como familia, pero ya tenías, digamos, una vida encaminada en Estados Unidos, al lugar que llegaste desde cero, de hecho. Ese también es un proceso de adaptación emocional. Sí, evidentemente hay diferentes tipos de duelo. O sea, es incomparable uno al otro, pero sí, cuando después de 22 años de trabajar en un canal de televisión, las cosas se dieron, hubo un divorcio de por medio, puse tierra de por medio, tomé una decisión radical que es el irme, el alejarme de todo para escucharme a mí misma. Sabio. Porque había mucho ruido en mi cabeza. Tengo 2 hijos maravillosos, nos sirvió para reencontrarnos, pero yo sabía que, o sea, ese tótem, esa fortaleza, esa raíz, si estaba fuerte, estaba bien. Pero en el momento que me enteré que era una enfermedad irremediable, mira, no me importó nada. Tomé la decisión en el minuto, ya yo estaba casada con mis 2 hijos, dije, nos vamos. El que quiera seguirme, que me siga. Y si no, igual la decisión está tomada. Y fue maravilloso porque yo pude vivir con mi madre los últimos 3 años, 2 años y medio. Y fue fundamental, porque éramos nosotros los que estábamos alrededor, una familia, la verdad, muy unida por ella. Nosotros mantuvimos el recuerdo permanente de mi padre por ella. En fin, muy grande. Una mujer sabia, una mujer maravillosa que los ha mantenido unidos, y yo creo que ese tótem que tú mencionas
es el valor y la valentía de los hijos de estar todos juntos. Y este entorno yo creo que es básico en los procesos, porque si no tenemos un entorno, ¿a quién acudir? El dolor se hace más fuerte, o quizá me niego a reconocer el dolor. Yo creo que lo que emociona siempre es esto de, me acuerdo de una frase de Mamerto Menapache, que es un cura argentino, que dice, ¿cómo te voy a echar de menos si estoy lleno de ti? ¿No? Y eso que te deja lleno del otro, ¿no? O sea, esto que hace que las personas en realidad, cuando trascendemos ese umbral, que es el umbral del dolor, porque uno duela solo lo que ha amado. Sí. Lo que no amaste no lo vas a duelar. No. ¿No? Claro que no. Entonces, cuando terminás ese proceso del dolor, ¿sí? Y de sombra, como dice Rolón también, el ensombrecido, ¿no? O sea, el momento de la sombra, cuando trascendés ese momento, llega la luz y el amor. Así es. Ahora, Y te quedás llena. Ahí ya ese vacío ya se llena, no se tapa. Sí, pero además yo lo que siento es que la lágrima posterior al duelo es el recuerdo de la emoción. Claro. O sea, es decir, te ha dejado tanto. Aparte hay que agradecer por ella, estás tú acá, están tus hijos, están tus hermanos, o sea, siempre que perdemos a alguien es algo que yo reconozco bastante. Se ha ido, yo le agradezco a él o le rezo a ella porque me ha traído a ti, a un amigo, a un compañero, y es una forma también de reconocer y de mantenerlo presente al ser ya partido. Pero también es verdad que cada duelo es bien distinto. Sí. O sea, es decir, yo si hablo de personas, he tenido 3 duelos completamente distintos. El primero, pérdida absoluta de un momento a otro, sin explicación. El segundo, sabiendo perfectamente que venía, metiéndome en la información, sabiendo cómo iba a ser, y lo único que yo quería, igual mis hermanos, era que, porque la muerte podía ser violenta en el sentido de que en algún momento iba a tener muchos problemas para respirar. Claro, parte de la enfermedad. ¿Cómo habrá sido de impresionante la cabeza de mi madre, que se murió tranquilita, con cada uno y yo cantándole? Entonces, Hasta en eso los cuido. hasta en eso. O sea, no hubo ni siquiera un sobresalto, sabíamos, y había mucha tristeza. Claro. Creo que el dejar de ser hijo es un momento que te parte el antes y el después. Mueres un poquito también, ¿no? Porque además es una pérdida. Pero con mi hermano, que fue súbito, de 5 minutos al siguiente minuto, también una muerte súbita, ahí sí viví la diferencia que viví con mi padre. Volví a vivir esa pérdida, pero ahí sí absolutamente consciente. Y ahí sí puedo decir cómo duele el momento en que tú te enteras de una situación de esa naturaleza. Dicen que el dolor, ese que es interno, el que te dobla en 4 y el que quieres sacar, dura 20 minutos, no dura más. O sea, no quiere decir que no te duela después. O sea, lo que pasa es que es indescriptible el dolor del instante en el que te dicen una cosa de ese tipo. Y ahí yo entendí lo que yo no pude vivir a los 4 años. Claro. Eso que representás también y gráficamente en el cuerpo. En el cuerpo, porque te doblas. Recuerdo a alguien que me decía, es como quiero que me quiten la estaca que tengo acá. Me quita el aire, ¿no? O sea, acá, que es justamente, claro, pero sobre todo porque además está el anterior. Exacto. No vivido. No vivido. Por ser niña. Exacto. Claro. ¿No? Entonces es más fuerte. Por lo general se siente cuando hay una representación posterior, de años posteriores, y recuerda el dolor inicial, aunque siempre el contexto del duelo tiene que ver, primero, el contexto, la edad, Claro. ¿no? Contexto, edad, El entorno. vínculo, entorno, hay como muchas variables en el escenario, ¿no? Ahora, sí es importante decir
y digamos, porque todos nos tenemos que preparar para esto, Claro que ¿no? sí. O sea, obviamente no hay Algo que va a materia suceder. que, yo digo, esto tendría que estar en los colegios, tendría que estar digamos, como parte de una currícula, de la vida, ¿no? Una cosa muy importante es realmente, como te decía al principio, ¿no? Al niño, digamos, hacerlo observar procesos de transformación, procesos de cambio, porque la muerte en todas las culturas y en las religiones, ¿sí? Porque no vamos a hablar de una religión específica, Claro. sino de todas las Todas. religiones habidas y por haber, y de todas las creencias que sostienen nuestro equilibrio psíquico, porque es la mente la que tiene que elaborar esto. Exacto. El espíritu ya sabe, Ujú. Sí. pero la mente no. La mente es concreta, es real, lo que no ve no existe, ¿no? Entonces ahí entra el proceso. Entonces, lo que es muy importante es enfrentar, ¿no? a los chicos a los procesos de cambio, ¿no? O sea, las cosas cambian, se deterioran, lo vemos en la naturaleza, en el ocaso, hay un amanecer y hay un ocaso, hay un día, hay una noche, hay una inspiración y hay una exhalación. Una conciencia mucho más holística, más integral de la vida. No empezar a decir, no veas. Ocultar. Ocultar, no. A mí me preguntan, ¿hay que llevar al niño se tiene que despedir? ¿No? Sí, pero ¿y cómo hago? No, o sea, es como que no hay herramientas. A la idea que quería ir es a la siguiente. Hay un contexto afectivo que es lo que tu madre, yo pienso que, digamos, ha desarrollado como muchas personas, que es el contexto afectivo del apego. Ella fue muy afectiva, ¿no? Y de alguna manera, al tener ese apego bien asegurado, te da herramientas de resiliencia para enfrentar lo que viene después. La resiliencia es la capacidad que está directamente relacionada con la etapa del apego. Por eso es tan importante, son tan importantes los 2 primeros años de vida. Sí. Importantísimos. Y yo creo que ahí tu mami, genia, campeona. Sí. En realidad también lo he pensado. Sí, campeona en eso. Te dio, Sí. yo digo, cómo a veces hay cosas que no sin querer conocemos, intuimos. Algo hay. Yo siempre pienso en eso, ¿no? De hecho, es bien interesante y es bien amplio el tema del duelo, pero quiero rescatar, y para terminar, Mónica, el tema de haber identificado todas estas emociones en estos 3 procesos de duelo, digamos, que has tenido tú. Justamente porque el primer duelo nunca lo entendí y entonces he trabajado toda mi vida para entenderlo. Esta profesión me ha ayudado porque he tenido que enfrentar la muerte en muchísimas ocasiones. Yo empiezo en la década de los 80 como periodista, la época del terrorismo, y mi trabajo como reportera me vinculó muchísimo a la muerte, Claro. ¿no? De todas las formas Había separado. y de 1000 maneras. Entonces, con esa sensación siempre nostálgica, inexplicada de la ausencia, del vacío, yo me interesé muchísimo en aprender sobre mí y mi relación con la muerte. Entonces, es un trabajo que uno tiene que hacer. Yo sé que hay especialistas, pero en realidad uno tiene que enfrentar a su manera esto que es irremediable, que no se puede cambiar y que a uno le va a tocar de una u otra forma. No me liberé de la rabia en la muerte de mi hermano, porque estoy entendiendo la muerte de mi padre y ahora me toca con el más cercano a mí. O sea, entonces ahí la rabia era, pero también decía, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy tan rabiosa? O sea, entiendo la tristeza, el dolor, la muerte no se explica, indagas, ¿no?
Pero ahí volví a la muerte de mi madre. Y entonces, eso que había aprendido con mi mamá, tuve que aplicarlo a mí misma. Y sé que la muerte, cuando venga a buscarme, ojalá que me toque rápido la puerta y, en fin, deje a todo el mundo en paz alrededor mío. Pero sí hay que pensar en ello. O sea, no hay que dejar cabos sueltos respecto a la muerte. Hay algo que yo sí no hago, y no sé si está bien o está mal. Yo no veo a nadie en un cajón. Puedo ver la muerte, pero no en un cajón. Son formas. Son formas y ahí debe haber alguna representación por ahí, Sí. que a veces ahí hay una Seguro. alguna representación que, bueno, en algún momento por ahí lo puedes indagar un poquito más, pero en realidad qué importante todo lo que decía Mónica, porque todos tenemos una cita a ciegas. Así es. Es verdad. Y cada uno lleva su duelo de distinta forma. Así es. Entonces es como que duelemos lo que haya que duelar, no le tengamos miedo al dolor, ¿sí? Ahí yo con los niños a veces trabajo en la imagen de todos tenemos una bola de pelos adentro que a veces es feita y huele feo y que bueno, hay que convertirla en algo bonito, ¿no? Y realmente empezar a mirar la vida en todas las dimensiones. No seamos selectivos, ¿no? O sea, no querramos solamente lo bueno de la vida, ¿no? Querramos la vida, ¿no? Con la muerte incluida. Sí, así que bueno, pienso que sí, todos tenemos esas citas ciegas. Entonces, si empezamos a trabajar estos duelos de relaciones, de parejas, de pérdida, de cambio de trabajo, de cambio de país, o sea, con todo aquello que nos hemos vinculado y hemos amado, lo vamos a duelar. Entonces, podría existir un diccionario de pérdidas, ¿no? Así es. O sea, pero en realidad el fondo es ese tránsito que hay que hacer, ¿no? Hay que cruzar del otro lado del puente, ¿no? Y realmente cuando estés del otro lado, recién mirar atrás. Gracias, Sandra. No, de nada. Gracias, Mónica, por tus Encantada. palabras, por tu testimonio. Y yo creo que es importante hablar de la muerte, hablar del duelo. Creo que es esencial que seamos capaces de reconocer lo que nos duele, ponerle nombre, identificar esas emociones para sanar, para poder liberar. La persona que se va, yo estoy segura que se queda con nosotros en el recuerdo, porque para mí el amor y el alma siempre trascienden. Gracias por habernos acompañado en un episodio más en Mentes Libres. Siente el calor que el sol te quema y deja atrás todos tus problemas. Ahí vive hoy, ahí vive hoy. Baila este ritmo con sabrosura.